año 2029, este pequeño niño Akira no podía contener sus lágrimas ya que extrañaba a sus padres y su amiga Towa intentaba consolarlo porque sabía que estaba en una situación muy difícil, prometiéndole que ella estaría a su lado toda la vida, porque ahora ellos serían su familia e incluso aquel hombre también los abrazaba tratando de consolarlos. Ya en el 2038 el avance tecnológico empezó a cambiar el mundo de una manera muy drástica, ya que se centraron en hacer uso de la IA para encargarse de casi todo, reemplazando trabajadores, e incluso algunos jóvenes querían casarse con algunos artefactos en línea, además de que muchos crímenes hechos por la misma IA quedaban sin respuesta. Pero es muy obvio que todo está sucediendo, ya que el hecho que una IA se encargue de todo alteraba el orden de las cosas, porque solo un artefacto carente de alma o espíritu, pero esta tipa se manda alta comprensión sobre las almas. Mientras tanto, Akira se encontraba teniendo algunos sueños húmedos y en la mejor parte es despertado por su computadora personal Tajitsu, pero eso avergonzaba al chico porque volvió a hablar dormido, pero al mirar la foto de Towa no sabe por qué volvió a soñar ese tipo de cosas. Minutos después empieza a organizarse y le pide a Tajitsu que le muestre noticias importantes, justo cuando le muestra una de las más recientes, la cual resaltaba la inteligencia de Towa, quien era aclamada como una prodigio entre genios de la tecnología, pero debido al aumento de fama de Towa, Tajitsu le recomienda aumentar la seguridad de la casa, algo que Akira acepta, aunque se entera que Kazuya ya se había adelantado y había enviado la solicitud. Luego desayuna junto a Kazuya y se dispone a llevarle su comida cuando Towa sale saludando un poco agotada porque había pasado la noche en vela por estar en el lanzamiento de la versión beta del prototipo androide, el cual fue un gran éxito, pero ella sentía un poco de envidia porque Akira estaba disfrutando de su juventud e iba a la escuela, ya que para ella ir a esos lugares a aprender lo que ya sabía era demasiado aburrido, y por ese motivo ella se saltó algunos grados para graduarse antes y poder ayudar más en la investigación. Pero las palabras de su padre son bastante ciertas, no siempre se necesita de lógica, a veces solo algo espontáneo o ilógico trae momentos inolvidables. Mientras que Akira se daba cuenta que tenía poco tiempo, así que se despide, mientras que Kazuya recordaba que ya habían pasado 10 años desde que acogieron a Akira, pensando que deberían hacerle una fiesta, mientras que el chico al salir notaba que cerca de su casa habían bastantes personas esperando para poder entrevistar a Towa, la cual era actualmente conocida como una singularidad en una sola persona, y con tan solo 18 años es una persona bastante estudiada, dirige una empresa y trabaja como consultora de investigación, y su trabajo se veía reflejado en todo lo que tenga tecnología. Pero Akira solo se interesaba en algo: él quería cambiar la forma en la que lo llamaba, quería dejar de ser su familia y quería ser su novio. Es mi sueño desde que era pequeño. Pero no sabía cómo hacerlo, recordando cómo cuando tenía 7 años en medio de un accidente perdió a sus padres, los cuales estaban muy distanciados de sus familias, y por eso él se quedó solo y no había ningún familiar que lo acogiera, siendo ese el día cuando Kazuya, un amigo de su padre, lo tomó, y desde aquel momento tanto Kazuya como Towa lo trataron con mucha amabilidad. Incluso Towa lo quería como su hermano y ahora ellos eran su familia, pero él no quería quedarse para siempre como un hermano pequeño, pero por estar desconcentrado perdió una apuesta con su amigo. Mientras tanto, Towa estaba en una reunión planeando la forma de construir el puente más largo del mundo, y para poder lograrlo necesitaban los resultados de su investigación, algo que ella acepta enviar, y dan por terminada la reunión. Luego se dispone a preparar la fiesta para Akira en compañía de Ichikishima. Mientras hacían la planeación pensaba en qué podría regalarle, pero al estar viendo sus fotos se ruboriza un poco al pensar que últimamente Akira se ha vuelto más maduro que antes, pero estos pensamientos la abrumaban y decide descansar un rato justo cuando escucha que Akira llegaba a casa y sale a recibirlo, haciéndole algunas preguntas sobre su día, pareciendo una madre sobreprotectora, pero ella lo hacía solo porque era su hermana mayor, aunque ese comentario los ponía un poco incómodos a los dos, pero deciden ir a comer, y en medio de la cena Towa le pregunta si quisiera comer algo especial para el siguiente día, pero Akira le
recuerda que él es el que debe cocinar, así que planeaba hacer una receta nueva. Más tarde, Towa intentaba sacarle información sobre sus gustos, pero él no tenía mucho que elegir porque ya tenían bastantes cosas en casa para divertirse, pero mientras hablaban son interrumpidos porque surgieron malas noticias provenientes de la empresa de androides, ya que múltiples países exigían que se detenga el desarrollo porque incluso el Papa salió a dar su punto de vista, ya que aquellos androides eran muy similares a los humanos y estarían yendo en contra de la voluntad de Dios, porque él es el único que crea vida y hacer eso con aquellos robots es anteponerse al creador. Esto preocupaba a Towa, pero ya se lo veía venir. Pero se preocupaba porque si logran cancelar su proyecto, toda su investigación sería archivada, pero eso era algo inaudito para ellos porque sus androides eran diseñados para traer alegría a los humanos. Pero Kazuya les pide que se calmen porque él iría a hablar con conocidos para tratar de detener aquel proceso o al menos comprender por qué ellos querían meterse en sus asuntos. Además lograban ver que en la TV estaban tratando también aquel tema, pero Akira se sentía frustrado porque él no podía hacer nada para ayudar. Y en busca de querer hacerlo empieza a investigar, pero la información es mucha y debido a que el discurso del Papa las discusiones han aumentado, demostrando que hay más en contra que a favor de Towa, dando un porcentaje muy elevado de que su investigación podría ser cancelada, lo que provocaría un retraso en todos los proyectos a futuro, porque en lugar de ser 5 años para terminar alguno, podría aumentar a más de 20. En eso Kazuya entraba a la habitación notando que Akira estaba un poco enojado, al igual que Towa, pero tenían que ser fuertes y en especial él, porque venía justo a pedirle que apoye con todo lo que tiene a su hija, ya que ella va a necesitar mucho apoyo emocional. Más tarde, Akira pensaba en aquellas palabras, aunque Tagitsu se burlaba un poco de él con la intención de alegrarle el día, pero Akira sabe que debe dar lo mejor de sí, aunque también sabía que hay un límite de lo que él podía hacer, y Towa tenía muchos problemas en camino, así que él debe tratar de mantenerla animada lo mejor posible, y empieza su camino llevándole un pan. ¡Qué agradable sujeto! Más tarde, Kazuya ya tenía algo de información, ya que todo se debía a que varias empresas rivales se unieron con la intención de sacarla del juego, aprovechando que la iglesia se pondría en su contra y decidieron apoyar sus causas e ideologías, todo con el fin de no perder el monopolio de la IA porque su empresa estaba ganando mucho terreno, algo que Towa comprende porque últimamente habían recibido miles de correos de afiliados con problemas de financiación, lo que probablemente sea parte del plan de esas personas, además de que también comprenden por qué el interés constante de asociarse con ella. Un mes después, la empresa tuvo un gran declive en la bolsa y todo gracias a la petición de detener su proyecto, lo que desanimaba a Towa porque estaban interfiriendo demasiado en sus proyectos, pero es sorprendida por Akira, quien muy nervioso le propone ir al zoológico. Eso altera bastante a la chica, quien corría a su cama pensando que él la había invitado a una cita, pero se molesta porque Ishikishima se adelantaba proponiéndole declarar sus sentimientos, pero ella no sabía qué hacer porque llevaban mucho tiempo siendo familia, pero Ishi le recuerda que ellos no son parientes, aunque Towa recordaba algo y se ponía a trabajar muy preocupada, mientras que Ishi en voz baja le mencionaba que ella envidiaba mucho su vida. El fin de semana llegó y se dirigían a su destino. Towa estaba muy emocionada porque este tipo de lugares le encantaba, pasando un gran día lleno de alegría porque Towa amaba a los animales. Y mientras veían una peli, tienen un momento incómodo y en la noche llegan a un spa, pero Towa no parecía muy confundida hasta que empezó a disfrutar de cada momento porque no tenía que preocuparse de nada más sino de ella misma. Luego beben un poco de leche y después de comer un robot se llevaba su comida y Towa mencionaba que ella es fanática de aquellos robots porque tienen un potencial que podrían aprovechar, pero se quedaba sin palabras cuando Akira le regala una mascota robot, el cual él mismo había construido usando la tecnología que ella había creado, y se disculpa porque en aquella ocasión mintió, ya que le dijo que no estaba interesado en nada, pero era porque estaba demasiado ocupado creando aquella mascota, además de que él deseaba poder ayudarla y ha estado estudiando sobre su investigación y él quiere saber todo sobre ella porque no quiere ser solo su hermano, y esto abrumaba a Towa, quien evade aquel tema hablando sobre aquella mascota, lo que también pudo notar a Akira, ya que ella fue muy sutil al cambiar de rumbo la charla, pero era porque Towa había entrado en pánico.
De camino a casa iban un poco nerviosos, tanto que hasta su rostro se puso plano, pero decidieron dar un paseo antes de llegar a casa y de camino ella le recuerda aquella celebración, así que aprovechando la ocasión y con los nervios a mil, le daba un regalo, algo que alegraba al chico, quien lo abre y ve un álbum que no solo tenía imagen, sino que también reproducía audio, porque ella quería que él recordara todo lo que había vivido en los últimos 10 años, algo que lo hacía muy feliz, pero Towa vuelve a insistir en aquella conversación de antes, diciéndole que ella también se sentía igual, expresándole cómo se sentía desde aquel día que lo conoció, y aunque ella intentó verlo como su hermano, no podía hacerlo porque cada día que pasaba y lo veía volverse más varonil hacía que su corazón enloqueciera y no podía ni concentrarse en nada, pero Akira la interrumpe de manera que la deja atónica. Crack, ídolo, máquina, artista, inigualable. Aunque siente que se apresuró, pero acepta aquella propuesta del chico, aunque le pedía que la esperara un poco porque aún eran muy jóvenes, ya que primero deberían hacer las cosas en el orden correcto, y eso alegraba a Akira, a quien le daba un fuerte abrazo que ella también corresponde y le pide que tengan una gran familia. Al llegar a casa, Tajitsu felicita a Akira, pero le recuerda que desde ahora el desafío sería más duro, algo que él sabía, y promete estar para Towa siempre, pero se aloca un poco tratando de disfrutar de su momento, mientras que Towa le agradecía a Ichi por darle aquel impulso, pero las palabras de Ichi preocupaban a Towa porque cada vez aquella IA parecía más una persona que una IA, cosa que Ichi no veía igual porque sabe que aún está lejos de comprender los sentimientos, pero aquellas palabras frustraban a Towa porque no entendía qué pasaba con el mundo, ya que usaban la IA para cualquier cosa sin importar lo pequeño que fuera el trabajo, pero ahora rechazaban la idea de tener robots que se parecieran a los humanos. Esta frase tenía un poco de verdad e incluso Towa apoyaba aquella idea. En febrero del 2038 se celebraba ya la junta donde se decidiría qué pasaría con la empresa de Towa, y algunas personas mostraban su negativa, mientras que allí dentro Akira se asombraba porque en aquel lugar había gente muy importante, mientras que Towa se encontraba decidida a empezar su discurso, porque si lograban ganar sería como dar un gran paso en el avance de los androides, pidiéndole a Akira que le desee suerte. Así que pasa al frente y inicia su discurso presentando el proyecto LC, el cual consistía en poder mejorar a la humanidad, y para hacerlo le incrustarían un chip de IA en las personas. De esta forma ellos podrían usar la IA todo el tiempo sin importar si incluso dormían, ya que estarían siendo monitoreados todo el tiempo. Esta idea no parecía gustarle a aquel tipo, pero ella seguía con su presentación justo cuando aquel hombre empezaba a correr, y al subir al estrado desenfundaba su arma mientras empezaba a dar su punto de vista, tomando el camino de la religión, y cuando el hombre disparaba, Akira intentaba protegerla, pero ella alcanzó a recibir un disparo. Justo cuando en el forcejeo aquel hombre vuelve a disparar y Akira recibe 3 impactos. Aún así reúne fuerzas y solo se disculpa con Towa, pero no resistía más y cae sintiendo que sería su fin, pero él solo intentaba disculparse con ella. Un momento después vuelve a abrir sus ojos recordándose que debía proteger a Towa, pero cuando recobraba la conciencia caía al suelo notando que estaba desnudo y a su alrededor estaba todo destruido. En su espalda incluso tenía las heridas, pero al ver el exterior quedaba perplejo, pues toda la ciudad ahora estaba en ruinas. Akira no podía entender qué estaba pasando, mientras que a lo lejos una chica lograba reconocerlo, pero el Akira recibía un cocazo, comprendiendo que no estaba en un sueño, además que sentía que había perdido la memoria, y lo único que sabía era que acababa de salir de aquella pequeña cápsula médica. Mientras estaba allí, al lugar aparece un chico que lo llama a Sabio y le explica que hubo un terremoto que hizo colapsar la torre, así que ellos vinieron a revisar que él se encontrara bien, mientras que Idi se burlaba del Sabio. Pero el hombre se disculpaba por los modales de su hija, quien solo seguía burlándose de Akira. ¡Qué indecencia! ¡Ya no hay temor a Dios! Quien no le daba importancia, y al intentar levantarse se desplomaba. Minutos después, iban en una carroza llevando al Sabio justo cuando Akira despierta y no comprendía por qué ellos lo llamaban Sabio, creyendo que lo estaban confundiéndose, pues él era... Himegami Akira te dimasu. Sí, bueno.
El hombre al parecer comprendía y se presenta como guía, el jefe de la aldea cercana, y también presentaba a su hija. Pero Akira les pregunta por aquel sabio. El hombre le explica que es un dios al que ellos veneran, pues fue consagrado en aquellas ruinas como un ser divino, el cual les brinda todo tipo de conocimiento, avisándole que él llevaba durmiendo en aquellas ruinas desde hace décadas y ellos las cuidaban, ya que Owl les dejó ese lugar a su cuidado. Pero era sorprendente que él despertara, y esta información confundía a Akira porque parece que mientras él dormía, al parecer se desató una guerra justo cuando a su mente vienen algunos recuerdos, y al pensar en Towa sentía un poco de dolor justo cuando iban llegando a la aldea Hakodate, nombre que Akira reconocía, logrando reconocer a lo lejos la torre Goryukaku, porque ellos viajaron una vez de vacaciones a ese lugar, pero el ver cómo estaba ahora hecho ruinas era información que no podía asimilar, y empezaba a creer que de verdad estaba soñando. Más tarde, Guía llega a casa con el sabio, acto que asombra a su esposa por tenerlo en persona justo cuando Akira despierta sintiéndose un poco mejor, algo que los alegraba bastante y le pedían que se ponga cómodo en su humilde morada. Ya en la noche todos estaban asombrados porque Akira les contaba un poco de cómo era todo en su época, pues sería difícil creer que un mundo así existiera, pero el solo hecho de que Akira estuviera con ellos era la prueba viviente de que todo eso existía. Pero se disculpan con él porque a su pregunta no tenían respuesta, ya que ellos solo eran campesinos y no tenían acceso a su información. Además sabían que tenerlo a él cerca era como tener una reliquia y sería peligroso no reportarle aquel suceso a Owl. Ese nombre confundía a Akira, pero ellos le explican que ese es el nombre de la institución unificada que gobierna el mundo, lo que sorprendía a Akira y preguntaba por su país Japón, pero ellos no sabían qué responder porque él estaba usando palabras de la era antigua, y le explican también que Owl disolvió la forma nacional de gobierno regional y los países ya no existían, asombrando a Akira porque Owl tenía mucho poder, además de que gracias a Owl fue que lograron la paz mundial y lograron eliminar la guerra, algo que le parecía increíble a Akira. Pero Ida le pregunta por su edad y según Akira él tenía 18, eso sí, sin contar lo que duró dormido, mientras que aquel chavo le pedía a Guía que presentaran de inmediato el informe a Owl, y él sabía que solo quería retenerlo en su casa para obtener información del viejo mundo, pero los demás también le piden que lo haga porque podrían poner en riesgo la aldea, ya que saben muy bien que ocultar las reliquias traería destrucción sobre su aldea. Y ante la insistencia, la esposa de Guía los trataba de cobardes y les pide más consideración porque ese chico acababa de despertar y lo ayudarían a recuperarse, pero hasta entonces Owl no tendría por qué enterarse, así que le piden al sabio que se relaje para que pueda recuperarse. En la noche, Akira no lograba conciliar el sueño, así que sube a la terraza observando el cielo. Además, lograba ver varios asentamientos pequeños, lo que seguía pareciéndole irreal porque era un mundo muy distinto al que él recordaba. Mientras que a la distancia, aquella chica seguía vigilando, logrando ver cómo aquel chico que insistía en hacer el reporte salía en su caballo en la madrugada. A la mañana siguiente, Akira se daba ánimos porque debía concentrarse y empezar a buscar pistas sobre Towa, empezando a investigar la zona en compañía de Idi, comenzando por el mercado, el cual según lo que él veía estaba aparte de la época del siglo XVIII. También tenían una moneda la que probablemente Owl había introducido a aquel nuevo mundo, pero él sabía que tenía mucho camino por recorrer y mucho que aprender, mientras que Idi le hablaba emocionada de aquella pata de oso con la que su madre hacía unos estofados geniales. Pero Akira le pregunta por algunos libros y la chica le informa que esos los tenían en la escuela, y mientras tanto aquella chica estaba muy cerca de ellos comprando algunos amuletos para la buena suerte. Más tarde, al ver los libros, Akira comprende que Owl se encontraba censurando mucha información, así que le pregunta a Ida si hay forma alguna de acercarse a Owl, pero esta pregunta enoja a la chica porque en esa organización las personas son muy violentas, pero ellos no se encontraban en su aldea. Aunque a la distancia, Akira logra notar que había alguna celebración que parecía una boda, pero Ida no comprendía la palabra boda, ya que eso era una celebración para encontrar el Eres, y ellas estaban en un Elsia. エルシー
¡Uf! ¡Qué buena pregunta, men! En donde las personas que se amaban hacían un juramento y se convertían en Ciaelers, lo que Akira asimilaba con un matrimonio entre dos mujeres, pero Ida seguía insistiendo en aquella palabra, pues no importaba si eran dos hombres o mujeres, y al notar que el chico seguía sin comprender qué era, decide profundizar un poco más, pues en un Elsha puede haber muchos grupos diferentes usando varias combinaciones, y en ese caso allí hay 4 mujeres, lo que representaba algo similar al matrimonio porque juraban pasar su vida juntos, pero Ida mencionaba algo que desconcierta a Akira, pero también tenían un límite para sus grupos, ya que si se excedían en los Elshe, Owl vendría a castigarlos, y Akira comienza a comprender todo, ya que el Elsha es un grupo de personas que se juran amor y prometen estar juntos toda la vida, siendo un cambio muy drástico al convencional matrimonio, y para colmo aquel nombre se le hacía muy conocido, pues comenzaba a recordar como en el 2038 él hablaba con Towa sobre el proyecto de mejorar a los humanos, y ella aseguraba que encontraría la forma de llevarlo a flote sin importar que tuviera aquellas empresas en contra, pero justo él le daba un regalo de cumpleaños, lo que la hacía feliz, pero le pide que deje llamarla como si fuera su hermano. Todo esto era como un choque cultural para Akira, porque un Elsha parecía muy poco natural, pero son interrumpidos por Taverina, quien venía a pedirle un favor, así que momento después él se encontraba revisando un tractor el cual se había dañado por culpa del terremoto, y Akira le aseguraba que él lo repararía, sorprendiendo a todos cuando vuelve a encenderlo, algo que Akira disfruta porque a él le gustaba trastear con máquinas desde pequeño. Justo cuando un hombre aparece, el comisionado Canis, pero el hermano de Guia señalaba a Akira sorprendiéndolos a todos, pero Canis se presentaba como el general de Owl y toda esta mamada. ¿Qué mamada? Pero él prefería que lo llamaran de esta manera. ¡Es el mejor nombre de la vida! Todo coincidía con la descripción que había dado Idi antes, y minutos después tomaban preso a Akira porque él era considerado como una reliquia antigua y no debería esperar libertad civil, pero cuando Towa pide respuestas el hombre lo tomaba de la cabeza porque Owl era la ley y se debía obedecer. Incluso Guia intentaba ayudar, pero Canis le recuerda que lo que hizo se consideraba como traición, disparándole en la pierna. También ordena que se lleven a Ida porque quería su testimonio al ser una de las primeras que lo encontró, pero su madre intentaba evitarlo y Canis no los escuchaba. Incluso aquel chico pedía clemencia porque él no dijo nada de llevarse a Guida y a Ida, pero aquella respuesta es típica de cualquier uniformado que se cree intocable, y Guia intentaba explicar la situación, lo que para Canis solo eran excusas, y empezaba a hacerle daño, burlándose incluso de su dolor. Si eres un malvado. Y minutos después iban en el tren. Akira se disculpaba por los daños que causó su presencia, pero el tren se detiene porque Canis dejaría mercancía y luego seguiría en su camino con la reliquia, pues él se encargaría de eliminar a esas personas. Además le ordena a 3 oficiales que regresen y eliminen a todos en aquella aldea, porque él decidió que todos los que sepan de aquella reliquia deberían morir, lo que asustaba a Akira porque Canis no era un humano sino que era un monstruo, pero Canis le avisa que le tenía un propósito a él, ya que debería usar su conocimiento para ayudarlo a subir de rango, apuntándole a Ida para eliminarla, lo que aterraba a Akira porque no sabía qué podría hacer. Justo cuando una voz le pide que se agache y todo el vagón es cortado en pedazos. Luego aterriza la chica junto a él y se lanza hacia Canis dándole 2 patadas, alejándolo de Ida, pero esto enfurecía a Canis porque se estaba entrometiendo en su camino, mientras que Akira le agradecía su ayuda, pero la chica le dice estas palabras que asombran a Akira porque sabía su nombre, pero ella les pide que si escuchan lo que tiene que decir, ella los ayudaría. Mientras Canis ordenaba eliminarla, Akira prometía escucharla y le pedía que los protegiera. Justo cuando empiezan a disparar, pero un campo de
de energía evitaba los disparos, incluso los devolvía. Luego saca su láser de Star Wars y comenzaba a rebanar un poco de carne, haciendo cortes perfectos para un sashimi. También cortaba algunos vegetales y un tomate maduro, mientras que Canis solo corría aterrado. La chica se burlaba de toda su organización y eso asustaba a Canis porque parecía saber quién era. Incluso empuja a un guardia para usarlo de escudo, pero todo arrogante es la misma cosa. Incluso Akira, usando un palo, logra defender a la chica, asombrándose por su puntería, pero Canis hacía típica entrada de villano, risa maléfica y disparando una minigun. Pero al estilo de Matrix, ella viendo todo en cámara lenta, se manda alto Raikiri, también se aferra al suelo y saca tremendo cañón, pidiéndole que capte la indirecta. Nada mal, pero la mía es más grande. La cual el chico capta muy bien porque aquel disparo reduce todo a cenizas. La pobre Ida tenía razón, pero la chica aparece junto a Akira y aseguraba que todo estaba bajo control. El chico sabía que ella no era una humana, algo que ella confirma porque era un androide y se presenta como Yugure. Todo esto era muy confuso para Akira, quien se sorprende demasiado cuando ella se quita su capucha y su rostro era similar al de Towa. Mientras que la chica se le acerca y le propone matrimonio. Todo esto confundía a Akira, pero Yogure repetía el audio donde él confesaba aceptar cualquier cosa, así que ella solo quería casarse con él. Siendo muy insistente en el tema, sin darle tiempo al chico de procesar la información, y le pedía solo un momento para poder charlarlo con calma. Justo cuando ella sacaba un anillo, el cual Akira reconoce y piensa que ella sí sabía de Towa, pero ella no le daba respuesta clara y él lograba ver el mismo reflejo de Towa en ella, pero son interrumpidos por Idi porque su padre estaba herido y Yugure sabía que los heridos siempre tenían la prioridad. Al volver al pueblo, el chico pedía ser castigado por sus actos, mientras que Akira le recuerda que él solo pensaba en el bienestar de su aldea y no había hecho nada malo. Este le agradecía y Taberina preguntaba: ¿Qué te importa? Y la respuesta era sencilla: Eso tiene sentido para mí. Así que en la noche se despedían y le pedían a Akira que volviera cuando lo deseara, pero mientras se alejaban, Idi recordaba algo y mientras tanto Akira se negaba a casarse con Yugure porque eran desconocidos, pero ella se lo simplifica. Además logra ganarle en su discusión. ¡Eres un inútil malagradecido! Y luego seguían su camino hacia el lugar donde Akira despertó, ya que esperaban encontrar respuestas allí, puesto que Yogure se negaba a darle algún tipo de información, y esto dejaba al chico sin opciones, ya que incluso a aquella pregunta tampoco le daba respuestas, ya que tenían un pequeño costo. Una vez llegan al lugar, no podían ver casi nada por falta de luz y Yugure se movía ágilmente escondiendo a Akira y usaba una habilidad para ocultarse, pues quería evitar toparse con ciertas personas, quienes hacían una entrada un poco llamativa. Pero carnal, esta se parece a una Towa samurai. Luego aparece una Towa sacerdotisa, a quien Yugure reconoce como Hakubo. La Towa Santa usaba sus habilidades para tratar de encontrarlos y lo que Akira pensó, de seguro todos lo hicimos, justo cuando la samurái se movía cortando unos escombros, pero se topaba con Idi y aquí la Towa Santa decía el nombre de esta samurái, quien le pedía información a la niña sobre aquel incidente, pero Idi no quería revelar información ya que esa persona le había salvado la vida y ellas comprendían la situación y deciden marcharse. Akira corría hacia Idi, quien se alegraba de verlo y le entregaba un reloj, el cual él se pone de inmediato, logrando ver que tenía un mensaje de Towa, quien era muy breve con él, pidiéndole que viva su vida. No digas eso, papu. Yugure le informaba que ese mensaje era un poco viejo y esto sorprendía al chico, comprendiendo que su misión era imposible. Sin embargo, seguía negándose a la idea de buscarla y empezaría por Tokio porque ese era el lugar donde ellos vivían, pidiéndole a Yugure que lo acompañara y esta lo aceptaba e incluso daba sus votos de amor, ya que podrían aprovechar el momento y en Tokio se casarían. Además, le daba la bienvenida a este nuevo mundo.
Más tarde, Akira trataba de comprender mejor la situación sobre los androides, pero Yugure seguía evadiendo el tema y regresaban a esa pregunta. Ella no le daba respuesta válida, pero Akira le recordaba que él ya estaba comprometido con Towa y Yugure seguía dando golpes críticos. Además, le proponía jugar un poco con ella con la intención de amarrarlo. Como siempre, sobornándome con la vagina. Lo que funciona. ¿Sabes que soy débil? El chico tenía razón y después del típico acoso por decir su nombre, ella quedaba contenta. A la mañana siguiente dejaban a Iris cerca de casa y seguían su camino, el cual tendría muchos obstáculos. Sin embargo, tuvieron suerte y lograron conseguir un bote, pues Oboro se dirigía a su mismo destino, preguntándole qué los llevaba a este lugar, y Akira era sincero y Yugure más directa. Huele a sexo. Sin embargo, su camino era largo y sabían que tendrían que recorrer varios lugares para poder llegar, y una vez en su destino y despedirse de Oboro seguían su camino, pero Akira tropezaba con una chica rompiendo su pincel, disculpándose con ella y asegurándose de que pagaría sus daños. Cuando Yugure reconoce el libro, Amoru se presentaba y le quitaba el libro a Yugure con muchos nervios, cosa que empezaba a dar mala espina, y luego de comprar las cosas, Yugure no se encontraba muy feliz de hacerlo, pero aquel chico se equivocaba con el cambio y el dueño salía enojado tratándolo mal, y esto disgustaba a Akira, pero Yugure interrumpía y lo sacaba de aquel lugar. Akira hacía preguntas y la respuesta no le agradaba, pero ellos eran tratados así ya que habían sido perdonados por algún crimen, siendo condenados a trabajos pesados que Owell supervisaba, además de darles comida, agua y techo. Sin embargo, Akira veía eso más como esclavitud que un castigo, pero para Yugure él solo era una buena persona y sabía que pensaba en el bienestar de los demás, así que él le entregaba el pincel a Amoru, quien le agradecía y preguntaba por su visita, asombrándose al saber que irían a Tokio porque estaba muy lejos de allí, y les informa que la ruta que ellos tomarían estaba siempre vigilada por Owell, así que les ofrece guiarlos a ese lugar, ya que ella conocía un atajo. Nada sospechoso, la verdad. Alguien que conoces desde hace 10 minutos te ofrece llevarte por un atajo. Lo más probable es que termines en un paseo millonario, mi compa. Welcome to Night City. Pero emprenden su camino y la chica incluso dibujaba mientras caminaba. Akira, al ver aquel rostro, pensaba en Towa y Yugure lo regañaba. Luego Amoru les comenta un poco de su vida y Akira la apoyaba y también quería ver sus ilustraciones. Sin embargo, ella al adelantarse, Yugure lograba ver un código en su cuerpo. Encuentro esto misterioso, muy misterioso. Y en la noche, después de comer, Akira se preguntaba en cómo recuperaba energía el cuerpo de un androide. Ella le explica sobre su reactor. Esta tipa ya se parece a los Spartan con su reactor de energía. Eso emocionaba a Akira porque era algo increíble y a este tipo le faltaban huevos. ¡Soy una mariposa! Pero Yugure le pedía a Amoru ver aquel libro porque sabía que era un libro prohibido, y ella aceptaba diciéndoles que ese libro fue escrito por sus padres, los cuales eran ilustradores y crearon muchos libros. Akira se alegraba de que ella quisiera recorrer el mismo camino de sus padres y le daba ánimos para que lo consiguiera. Eso la alegraba y parecía también deprimirla un poco. Días después llegaban a su destino. Sin embargo, en la entrada habían guardias, pero entran de igual forma porque Yugure sabía que no los reconocerían, algo no muy cierto porque aquel guardia parecía hacerlo y Yugure sabía que podrían pasar porque ellos no usaban métodos eficientes para verificar y ella ya llevaba mucho tiempo viviendo en este mundo, así que sabía que sería fácil, pero su charla se veía interrumpida cuando Yugure mostraba tener hambre, y era porque aquel lugar era conocido por sus famosas comidas, pero Akira sentía muy raro el ambiente porque lograba ver a muchos de esos esclavos, así que Yugure le pide que no se involucre en esos asuntos, y esto lo entendía el chico porque su objetivo era otro. Aún así, no podía evitar sentir lástima por ellos y ella tenía un punto claro. También era una glotona y Akira se levantaba para comprar más comida cuando eran rodeados por guardias, y al lugar llegaba Marlon y Akira se daba cuenta muy tarde de la situación, pero Marlon estaba alegre de poder dar con ellos porque Canis le informó sobre su situación y reconocer a Yugure fue muy fácil. Señor, ¿qué pasó aquí? No valió verga, no estás viendo, pues.
pero era Amoru quien se disculpaba con ellos, pues ella era la infiltrada, ya que también era una Red Gear y ella los había engañado porque quería recuperar los libros de sus padres, ya que Marlon se lo prometió. Pero ella también fue engañada por Marlon, ya que le había mentido, formando una cadena de engaños, y Marlon les pedía a los guardias que la enviaran directamente con sus padres. Los de Owell sí que tenían el coco bien rayado, pero Marlon estaba emocionado ya que pensaba en conseguir un aumento de rango con ellos, y Yugure sabía que solo podría protegerlo a él, y era Amoru quien golpeaba a Marlon y les pedía que escaparan, algo que Yugure hace con éxito, enfureciendo a Marlon, quien lograba anotar aquel libro, mientras que Akira se negaba a dejar a la chica sola porque sabía que solo había sido manipulada, pero Yugure se negaba a ayudarlo porque hacer eso iría en contra de sus principios, y sin embargo Akira quería ir a ayudarla porque él se sentía culpable, ya que él la alentó a seguir sus sueños de manera irresponsable, mientras que Marlon, al descubrir que era un libro prohibido, lo quemaba de inmediato mientras se reía como un desquiciado. Pero Yugure volvía a seguir con aquel tema y esto enojaba a Akira porque solo actuaba como un robot, así que se marchaba dejando a Yugure confundida. Papá, mamá. ¡Vámonos! ¡Pesca! ¿Dónde? Porque me apetece, porque quiero y porque puedo. 10 segundos más tarde. La alarma se activaba y tenían que huir. Este guardia se llevaba un Raikiri, pero cuando lograban salir se encontraban con Marlon. Los guardias capturaban a la chica y Akira se llevaba su cariñito, pero lograba superar al guardia y le reclamaba a Marlon que liberara a Amoru, pero este se altera porque lo habían tocado y exigía que lo castiguen, sobándole las mejillas a Akira, quien solo le pedía a Amoru que confiara en él porque iban a salir de allí, recordándole que ella aún tenía que encontrar los libros de sus padres, aunque Marlon se burlaba de su escena y pedía que la desinfecten para que no volviera a desobedecerlos. Sin embargo, Yugure optó por desobedecer sus principios y decidió actuar. Mi reina, mi esposa. Mientras que Marlon se emocionaba por verla de nuevo y pedía a sus guardias que la atraparan, pero Amoru, al ver cómo Yugure combatía, quedaba impresionada, mientras que los guardias, al verse superados, empezaban a huir. Marlon recibía lo mejor que puede recibir un amante de las patas: unos ricos pies de androide en su cara. Aunque no terminó en el mejor sitio. Uy, haré como que no vi eso. Pero Akira se alegraba de que sí viniera y le agradece por su ayuda, mientras que Amoru se encontraba asombrada de ver un androide. Luego de caminar bastante, Amoru se encontraba agotada. Yugure aprovecha para entregarle sus cosas que había recuperado y ella decide colocarse su ropa. Yugure usaba una habilidad para aliviar el dolor de la chica, aunque seguía negándose a darle información a Akira, mientras que sí le explicaba un poco a Amoru, quien solo preguntaba si podía quitarle ese código porque ella no quería vivir con eso para siempre. Yugure aceptaba su petición y se lo cambiaba, dejándole un ave en el lugar, y esto alegraba a Amoru porque eso le recordaba a su familia, ya que lo que ella más anhelaba era buscar los libros que crearon sus padres, viajar y dibujar en el proceso. Pero eso quería hacerlo junto a ellos, así que sin más que pensar, ella sabe que lo mejor es hacer un elchi con ellos. Esto avergonzaba a Akira, pero Amoru ya tenía todo muy claro. Ellos la salvaron y les debía la vida. Qué pinche vergüenza me das. Eres mi amigo, cabrón, pero eres puto. Akira le pedía que deje de lado el elchi y mejor viaje con libertad. Yugure aceptaba que viajara con ellos y eso llenaba de felicidad a Amoru, agradeciéndole a los dos por lo que hicieron por ella. Akira, ureshou desu ne. Uwaki desu ka? ¡Oh! ¡Nani ittendao! ¡Eres una basura! Una vez llegaban a Aomori, lograban ver algunos guardias armados y Amoru les explica que estaban en temporada de fika.
Ahora todo tiene sentido. Eso los preocupaba porque llegaron justo en un momento complicado, pero Amoru les recuerda que ellos ya estaban en un Elchi, así que no tenían necesidad de participar. Yugure lo sabía porque se casaría con Akira, pero Amoru no entendía esa palabra y Akira le respondía: ¿Por qué? Why are you gay? You are gay. Pues él solo tenía ojos para una mujer y esa era Towa, pero Amoru es muy astuta. Excitante. Y Yugure en cambio decide demostrarle que sí lo amaba y para eso lo compararía con otros hombres y si ninguno la atraía, eso demostraría que sí lo amaba. Amoru se unía a su propuesta tomando la decisión de participar en el festival, desconcertando a Akira, pero yo creo que era por ser Marica. Por otro lado, en la oscuridad de la noche, Kalkron y el teniente Yamabuki comerciaban algunas armas ya que quieren estar preparados por si llegaba a iniciar una guerra. Pero mientras terminaban su charla, irrumpen la sala y Fides, la hija mayor de la familia Lontano, se disculpaba por las molestias, pero ella estaba allí porque le informaron que alguien se infiltró entre los hombres de su hermano y ella venía a remediar el problema como la futura heredera de los Lontano. Este comentario enojaba a los sirvientes de Kalkron, pero el espía se liberaba e intentaba atacar a Fides, aunque terminaba como un colador a manos de Kalkron, quien le reclama a su hermana porque arruinó su momento, ya que sabía que no solo había una rata, dirigiéndose hacia la gestora, ya que ella había desviado dinero de sus ganancias y también las del teniente, mientras que Fides da por terminado y decide marcharse. ¡Uf! ¡Qué buena pregunta, Ya que el hombre explicaba que el actual jefe tuvo 10 hijos para asegurarse que su legado continuara, pero de ellos solo quedaban estos 2. Sin embargo, hasta la fecha ninguno de ellos ha dado hijos y eso ponía en riesgo el legado lontano. Esa misma noche el jefe les recordaba a sus hijos que mantener la familia unida era lo más importante, pero les recordaba que debían ganarse en su confianza también y para eso deben hacerlo con actos, pues esa sería la única manera en la que uno de los dos tomaría su lugar. Kalkron comprende la situación, pero Fides se levanta muy segura de que podría conseguir una pareja y se convertiría en la líder, pero Kalkron le pide que tenga cuidado y no se apresure y ella se marcha un poco enojada. Sí, una familia muy feliz. Al siguiente día, Amoru le recuerda a Akira que ellas irían al festival marchándose enojadas por el poco interés del chico, quien salía a dar una vuelta y lograba escuchar que los 2 herederos de los Lontano también asistirían a Ficos. Akira no sabía quiénes eran y la encargada le explica brevemente, pues ellos tenían una muy buena reputación. Mientras tanto, Amoru revisaba un Elchi al cual podría unirse, pero no podía dejar de pensar a Akira ya que estaba muy enamorada de él. Yugure en cambio se mantenía muy fría, pues no tenía intención de hablar con nadie, pero aquella frialdad parecía gustarle a esos dos. El mundo a veces da señales de haberse vuelto loco. Pero incluso Akira terminó asistiendo después de escuchar sobre esa familia, logrando ver a la distancia a uno de los herederos pensando que debería mantenerse alejado de él. Mientras tanto, Fides rechazaba a todos sus candidatos haciéndose la de Thanos. Tranquilo, hombre, tranquilo, hombre. Por favor, tranquilo. Y al finalizar, su guardia preguntaba si acaso hacer un Elchi era necesario, porque aunque no tuviera uno, ellos ya la veían como la líder. Pero Fides sabía que debía hacerlo si quería ganarse el título oficial, y esa sería una forma de agradecerle el esfuerzo a ellos. Nadie se ha preocupado tanto por mí. Aunque Kalkron llegaba con ella para recalcar que aún se encontraba sola y le recuerda que lo más importante para encontrar un Elchi se trata del amor, mas no de idealizar ni calcular cuál sería el mejor candidato. Esto divertía a Fides,
pero se fastidia y decide marcharse. Llegada la tarde, Yogure se encontraba ebria por tanto beber. Amorou se alegraba de ver a Akira en ese lugar, sin embargo por distraerse pierden de vista a Yogure. Ya en la noche Fides pensaba en aquellas palabras, pero era Akira quien al pasar se metía en un lío manchando su ropa de vino. Pero el Akira mencionaba una frase que Fides recalca y él trata de fingir, pero logra notar que ella era la otra heredera. Eso lo aterra e intenta marcharse, aunque Fides no lo dejaría irse sin antes explicarle aquella frase. Pero justo son interrumpidos por Amorou, quien revela su secreto como si se tratara de algo normal. Y esto sorprendía a Fides y iba directo al grano. Sin más opción, Akira le cuenta sobre estar congelado y aquel terremoto que lo liberó, y Fides comprende que si era verdad aquel rumor y sabe que él era mejor que nada, proponiéndole un Elshi. Despierta. Pero Fides lo intentaba convencer al ofrecerle protección de Owell y pues bueno, ella también tenía sus razones, pero Akira no lo veía correcto porque no había pizca de amor en ese compromiso, pero Fides no veía el amor como algo lógico y no lo ve práctico para sus responsabilidades, pero son interrumpidos porque la gente empezaba a hablar sobre Kalkron y esto preocupaba a Fides, pero Akira lograba notar en su expresión y le pregunta si acaso estaba enamorada de él. Sí, no me digas. Parece que sí tiene razón, pero ella sabía que su amor no era correspondido. Sorprendiendo a Akira porque estaba enamorada de su hermano, mientras que Kalkron se arrodillaba ante Yogure pidiéndole unirse a su Elshi. En la noche, Yogure le explicaba un poco a Amorou que era el matrimonio y esto la confundía porque era muy similar a un Elshi pero con una sola persona. Esa detective es la pregunta correcta. ¿Por qué? Este muchacho me llena de orgullo. Mientras tanto, el padre de Kalkron estaba feliz de que su hijo encontrara una prometida porque ya solo le faltaba tener un hijo para asegurar su legado, mientras que Fides sabía que aquel compromiso no había sido consolidado, pero justo es interrumpida por su guardia. ¡Fides-sama! No, a ver, no me grites, no me grites. ¿Te quieres morir, güey? ¿Te quieres morir? Porque tengo un arma en la axila, güey. Shinpai nai wa. Kochira mo aite wa kimatta kara. 3 horas después. Yogure les informaba sobre la cita que tendría con Kalkron y eso los preocupaba, pero ella seguía insistiendo que lo hacía para llamar la atención de Akira, cosa que empezaba a funcionar un poco justo cuando Kalkron aparece con un ramo de flores para Yogure porque intentaba simbolizar su amor por ella. ¡Ay, qué romántica! Sasuga wa androido. おい、夕暮れ。私をアンドロイドと知っています。何が狙いなんです？彼女の美しさに失礼だよ。 Me das asco, eres un animal. Aunque son interrumpidos ya que Fides también vino en busca de Akira, recordándole que ellos iban a consolidar su Elshi y esto preocupaba a las chicas mientras que Akira estaba confundido pues pensaba que era solo una broma, pero aprovechando la situación, Kalkron proponía salir todos juntos, emocionando a los chicos al ver aquel auto frente a ellos y más a Akira cuando escucha que Kalkron conoce sobre Tokio, pero este le indica que estaría dispuesto a darle información a cambio de diversión, así que empiezan su cita dirigiéndose a la calle comercial donde Kalkron se ofrecía a comprarle algunas joyas a Yogure, mientras que Akira solo cargaba todo lo que Fides compraba. Pobre hombre. Pero él sabía que debía cuidar a Yogure, además de que comprendía que Fides actuaba muy ruda porque tenía celos de la chica, recordando cómo él vivió algo similar, así que debía apoyarla, mientras que Yogure apartaba a Kalkron y le pregunta el por qué aquella cita doble. Iramen, déjate explico. No lo sabía. まさかフィーデスにプロポーズされてるとは思わなかったけど。排除対象となりました。あなたの姉であろうといざとなったら。Estúpida.
no vas a arruinar mis planes. でも少しは効果あったんじゃないか? 確かに。 Eso es verdad. Recordando cómo fue que ellos empezaron a organizar su plan, pues él se topó con Yugure cuando estaba ebria y logró escuchar sus disparates e incluso terminó revelando que ella era un androide. Todo esto intrigó al chico y por eso fue que empezaron aquel plan para darle celos a Akira. Aunque Kalkron lo hacía solo por curiosidad, pues quería saber qué resultaría de esa relación sin sentido y él quería averiguar en el proceso qué era el verdadero amor. Mientras que Akira le compraba algunas pinturas a Amoru para su trabajo y también le daba una flor a Fides. Aquella escena le daba celos a Yugure, pero Akira proponía ir a una biblioteca. デートで読書とは渋いな。 Akira lograba encontrar un libro de leyes y al intentar leerlo, Fides le recuerda que no tenía sentido hacerlo ya que Owell manipulaba todo y no encontraría nada que le sirviera. De modo que salían del lugar, Amoru reconocía un callejón y salía corriendo. Los demás intentaban encontrarla y en el proceso Fides terminaba perdida, recordando cómo de niños le sucedió lo mismo por culpa de Kalkron. 蝶々なんか怖がって泣き出すから。ほんと泣き虫なんだから。 Oye, estúpido, ¿no se supone que debes consolarme? しょうがないから私がボスになって守ってあげる。あやは。嫌だよ。そっちこそ。 Bien dicho, Arturo, claro que si tú demuestras quién manda, coño, sácate el miembro y ponlo aquí encima de la mesa y pártelo. Pero Kalkron interrumpía sus pensamientos ya que él también recordaba aquellos momentos y mientras hablaban, Akira logra verlos juntos. Ellos tienen un pequeño momento norteño. フィーデスをかくれんぼ。 El amor es una magia, una simple fantasía. Te puso ojos de cógeme. No, claro que no. Claro que te puso ojos de cógeme. Ay, el amor. Pero todo esto se le hacía raro a Akira, pues la forma en la que Kalkron miraba a Fides era muy diferente a como miraba a Yugure. De regreso a casa, Kalkron no dejaba de ver a Fides y por la distracción dañaba una llanta del coche, la cual Akira les ayuda a cambiar, ya que su padre le había enseñado cómo hacer esto. Todo esto sorprendía a Kalkron ya que su padre les enseñó cosas muy distintas, pero Akira preguntaba sobre su compromiso con Yugure, ya que estaba preocupado por su compañera de viaje. 本当にそれだけ? No, そっちこそフィーデスさんはどっちにも気を持たせるような子。 No, 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 no. 君こそフィーデスをどう思ってる? どう思うも何も。彼女が選んだ相手なら俺は誰だって祝福するだけど。 Tengo miedo, tengo miedo. 彼女を泣かせたら誰であろうと殺すつもりだ。 Tengo miedo en este momento. あんたフィーデスさんのこと。 50-50. Por otro lado, Yugure estaba un poco triste porque seguía sin comprender el amor e incluso Fides decía lo mismo. 10 segundos más tarde. Android 実在したのね。 Pues sí, güey, no mames, ¿que no ves? Esa acción sorprendía a Fides porque realmente esa chica era un androide y siendo así, Kalkron no podría tener hijos y todo esto la confundía justo cuando los chicos llegaban preocupados y Fides se enojaba y salía corriendo, recordando de nuevo aquel momento con su hermano. ¿Y a mí qué me importa? ¡Desgraciado! ¡Ay, qué hombre tan salvaje, tan luchón! Eso me prende. Además, ella sabía que Kalkron sería un mejor jefe que ella porque tenía mejores cualidades, ya que incluso todos los hijos que fueron denominados indignos fueron expulsados, pero Kalkron seguía cuidando de ellos. Mientras tanto, aquel hombre le confesaba al jefe lo del androide y esto lo enfurecía y sabía que debía apoderarse de ese androide antes de que Owell lo hiciera, pero también decidió desechar a Kalkron de la familia ya que todo esto era una traición. Por otro lado, los chicos estaban en un restaurante donde Kalkron le vuelve a preguntar a Yugure sobre su compromiso, pero esta se disculpa
Akira aprovecha el momento e interviene recomendándoles que deberían hablar, pero su momento era interrumpido por el jefe, quien llegaba pidiendo al androide. Además les confiesa que él siempre supo que ellos dos se amaban, pero también les lanzaba un arma a Fides para que comprobara su lealtad, deshaciéndose de Kalkron, ya que si lo hacía tomaría el lugar de jefa y esto la asustaba, pero él le pedía que lo hiciera porque de lo contrario ella también moriría, pero ella no podía hacerlo y era Kalkron quien tomaba el arma y apuntaba a su padre, quien se sentía traicionado por sus dos hijos, pero Kalkron le recuerda que nunca existió una familia porque él solo idealizaba ese término a su conveniencia, disparándole, y todo este alboroto molestaba a Yogure, quien exigía que mejor pelearan afuera, pero el jefe pedía que la capturen, aprovechando que estaba ebria, y esto enojaba a Yogure porque solo era un estado que ella alteraba, ya que solo fingía estarlo, pero como la molestaron, ella los haría pagar, aunque justo Akira logra percatarse de un francotirador y la escena vuelve a repetirse. F en el chat. Kalkron elimina al tirador y Yogure se preocupa porque seres como ellos no podrían hacerle daño, y aún así Akira se lanzó a salvarla, pero eso le sirvió para centrarse en lo que debe hacer, puesto que acabará con todos ellos. Pero Akira con sus pocas fuerzas le pide que no los mate y eso la conmueve porque él es un chico muy amable, de modo que lanza unos artefactos que inmovilizan a todos, pero el líder logra esquivar y comienzan a luchar. A pesar de su avanzada edad se movía con mucha facilidad, pero como es de esperar, Yogure lo supera con facilidad y lo patea, dejándolo cerca de Kalkron, quien con su hermana le dicen a su padre que ellos demostrarían que son dignos de su legado con sus actos y no eliminándose entre ellos. En el pasado, Towa seguía trabajando en su proyecto mientras que se preguntaba si acaso una máquina podría saber qué es el amor, porque es muy difícil que algo sin corazón pueda producir sentimientos. Aún así, ella esperaba poder conseguirlo algún día. Es mi sueño desde que era pequeño. Días después, Akira consigue despertar viendo como Yogure le pone una pulsera para ir a juego con ella, justo cuando al cuarto entra Amoru y los hermanos, alegrándose porque ya llevaba una semana durmiendo, aunque Akira sentía que estaba en perfecto estado, así que Amoru le explica que se debe a que Yogure se esforzó demasiado en curarlo, algo que él le agradece a la chica, quien se sonroja por sus palabras. Además, Kalkron se disculpa por haberlo involucrado en sus problemas. También le explican que hicieron que el jefe se retirara ya que perdió aquel enfrentamiento y después de debatirlo ahora Fides es la jefa, esperando que el nuevo rumbo de su familia sea distinto, lo que significa que ahora sí pueden dejar florecer su amor. En la noche, Kalkron les pregunta sobre sus planes y Akira le informa que seguiría en su camino. Fides le recomienda que pasen por las aguas termales y esto alegra a las chicas, pero Akira lo duda porque él quiere llegar a Tokio lo más rápido posible, pero termina aceptando porque las chicas sí querían ir. Luego Akira charla un poco con Fides mientras que Kalkron les agradece a las chicas porque gracias a ellos tanto Fides como él ahora son personas distintas, pero también le pide a Yogure que piense bien en todo y espera que ella pueda encontrar el amor. ¡Qué agradable sujeto! Al día siguiente emprenden su viaje. Akira logra notar que Oboro era el que los llevaba. 今の時代稼ぐなら運転手さ。ねってもほら。可愛らしいお嬢さんも一緒だ。これはきっと素敵なエルシーになるだろうね。いい人だった。エルシーはしません。私たちは結婚。とにかくエルシーはしませんので。Horas después, Oboro los deja en su destino y antes de marcharse, Amoru le entrega un retrato que hizo de él. Arigato, kimi wa ii ehon sakka ni nareru yo. ¿Are? ¿Nande shitendo? Nunca lo sabremos. El grupo se alegra porque por fin están en las aguas termales, pero una discusión los distrae y Akira, quien intenta ayudar, solo termina recibiendo un golpe por sapo. ¡Oh, y ¡Ah! ¡Akira! ¡Se murió!
Hisai se disculpa por lo sucedido y le explica que Hanayama es su ciela, pero su trabajo en Owell la mantiene muy ocupada, tanto que un día le prometió que dejaría su trabajo y la acompañaría en la posada, pero sigue sin cumplirlo. Incluso ha olvidado su aniversario por 2 años seguidos y aún así le agradecen a Akira porque su ayuda calmó la situación. Pero a Hisai, como disculpa, les ofrece quedarse en la posada gratis. Efectivamente, se mamó. Llevándolos a la mejor habitación que tienen, puesto queda justo a un gran paisaje. Esto se va a poner excitante. Ah, caray. Eso sí me interesa. そういえばお三方はエルシーされてないんですね。してないです。 ¿Por qué lo dice tan brusco? いいか、結婚もエルシーも婚約も絶対にしないからな。¡Eres gay! Mientras se relajan, Amoru se preocupa puesto que ha visto a Yugure extraña últimamente, ya que ella se ha puesto muy blanda cerca de Akira, lo que ella le confirma porque no sabe qué le sucede, pero cuando mira a Akira su pecho se aprieta. Yo creo que es algo de gripa, aunque Amoru sabe que se trataba del amor, pues esos son los síntomas de amar a alguien. Pero yo sigo insistiendo en que solo tiene un poco de gripa. Pero Amoru sabía que eso sí es amor, puesto que ella siente lo mismo hacia los dos, por eso ella quiere permanecer su vida junto a ellos. 3人でエルシーしたい。ずっとずっと一緒にいたい。私はね、そんな気持ち。 Tiene 2 pedazos de tetas, como 2 putísimos barcos que se mueven de manera discontinua. Mientras tanto, Akira revisaba un mapa pensando que ya llevan un buen tiempo en esta nueva época y aún seguía desconociendo muchas cosas, pero al lugar llega Yugure, quien nota su preocupación e intenta charlar con él, pero este le dice que lo único a lo que teme es que él le vuelva a preguntar algo y ella salga con que es un secreto. この世界に何が起きた？禁足事項です。なら夕暮れは何のために作られた？禁足事項です。大マギ当座はどこに？禁足事項です。 ¡Ay, cierra el orto! ¡Cierra el orto! ¡Cierra el orto! Lo siento, es que me excité. Pero Yokurata logra escuchar que mencionó a Towa y esto asombra a Akira porque él asegura conocer a la chica, pero le explica que conoce el nombre porque lo escuchó cuando trabajaba en Owell, pero hace tiempo que se retiró y ahora solo se dedica a ser un investigador, y aunque sabe que aquella chica es un androide, promete no decir nada. Además le pide permiso a Yugure para revelar un poco de información, algo que ella acepta, pues si Akira se informa por fuentes externas no tiene nada que ver con ella, así que empieza explicando que en el 2052 hubo una guerra entre humanos y androides donde millones de personas perecieron. Y fue aquella guerra la que cambió la topografía del mundo, pero fue la profesora Towa quien puso fin a la guerra. Y debido a que ahora Owell controla la información del mundo, mantiene oculto ese detalle, pero solo lo hacen con la intención de no volver a perder. Eso conlleva a que todos los habitantes de esa nueva época no sean conscientes de los sacrificios que hicieron sus antepasados. Además, fue gracias a Towa que se inventaron los androides armados que pusieron fin a la guerra. Akira sabe que Yugure es uno de ellos, pero también le pregunta qué fue de Towa. Aunque eso es algo que el hombre no sabe porque lo último que se conoce de ella es que fundó Owell con ayuda de 6 sabios, luego desapareció del radar y esto sorprende a Akira porque Towa es la fundadora de Owell, pero Yoku le recuerda que buscarla es en vano porque la guerra fue hace más de 200 años, lo que indica que debió morir hace siglos. Esto deja conmocionado a Akira, así que intenta distraerse, pero no puede dejar de pensar en aquellas palabras, pero sabe que si él sigue con vida es probable que ella también. 10 segundos más tarde. Creo que vamos bien. Vamos muy bien. ¿Pero qué ha pasado? ¡Qué buena pregunta, Dorothy! そのままいてください。でも見ないでください。むちゃくちゃな。
Yo no sé si esto es gracioso, si es excitante. Por otro lado, Amoru seguía dibujando, aunque Ahisai y su pareja llegan halagándola, aunque comenzaban a discutir nuevamente. Mientras tanto, Akira estaba un poco nervioso, pero comienza a ver el cielo estrellado, aunque Ahisai seguía discutiendo con su pareja, recordándole que la tiene abandonada, pero eso abrumaba a Amoru. Aunque Yugure le preguntaba a Akira por qué la protegió el otro día, pues ella podría haber ganado con facilidad. Aún así, Akira sabía que él solo quería protegerla, comenzando a recibir un masaje de la chica, quien solo intentaba hacer que se relaje como agradecimiento por salvarla, pero Amoru se enfurece al verlos porque ellos estaban bañando sus espaldas, así que se lanza sobre ellos puesto que también quería compartir su amor. Qué suerte tienen los feos. Y al salir, Akira se encuentra con Ahisai, quien le pregunta si disfrutó el momento. Eso lo avergüenza, pero ella le recuerda que ese es el propósito de sus baños, crear parejas y unirlos. Sí, díselo al juez, Rosadito. Un rato después, Yoku les muestra dónde encontrarán un buen lugar para dibujar, ya que allí encontrarían un cráter creado en épocas de guerra, y es un lugar muy hermoso e incluso Haniyama se ofrece a llevarlos, mientras que Akira le preguntaba a Yogure: Yogure, ¿nanika ore ni shite hoshii koto tte aru ka? I ya, kega o naoshite moratta kara sa, ore ga shitakute. Cóbrese. Mate, eso nunca pasó. Eso la pone nerviosa porque no había pensado en nada, pero reúne valor y le pide que tengan una cita. Al siguiente día, Akira se dirige a darse un baño, pero se avergüenza al notar que Haniyama y Yoku se estaban bañando juntos, pero ellos le recuerdan que eso es un baño mixto, invitando a que se bañe con ellos, porque no quieren que él se enferme antes de su cita. Después de desayunar, Yogure sale del salón mientras que Amoru recuerda cómo esa mañana ella la despertó puesto que quería pedirle un favor. Más tarde ya se preparan para salir. Akira-kun, asaburo wa kimochi yokatta ne. Respíralo. Eso es miedo. Akira-kun te mikake ni yorazu hikishimatta karada shiteru yo ne. No valió verga, no estás viendo, pues. Incluso Ahisai molesta un poco a Akira sobre el baño de la mañana, pero Akira se percata de Yogure, quien pregunta cómo se ve, pero Akira no sabía qué decir cuando Ahisai lo golpea para que reaccione y le recuerda que ella se esforzó mucho para crearles una cita espectacular, pidiéndole que por lo menos se besen una o dos veces. Lo tengo. Por otro lado, el grupo de Amoru charlan sobre el cráter al que se dirigían mientras subían una colina, enterándose por parte de Haniyama que era muy probable que aquel lugar fuera convertido en una mina por Owell, pero ella les promete que no permitiría que sus aguas termales sean reemplazadas tan fácilmente, porque aquel lugar es lo más importante para ella y su pareja, pero sabe que por eso es que tiene los problemas con su pareja, porque ella no puede retirarse de Owell, ya que si lo hace, aquel lugar sería convertido en una mina y eso pondría triste a Ahisai. Por eso ya no podía renunciar, mientras que Akira empezaba su cita con Yogure, en la que esperaban divertirse, así que Akira compraba algo de comer para levantarle el ánimo a la chica, y aunque ella quería negarse por guardar las apariencias en medio de su cita, Akira le insiste pues se nota que tiene hambre, así que ella acepta y comienza en su travesía, donde Yogure le recuerda que él le regala unas flores a Fides y a ella no. Así que para cumplir sus dos deseos, le compra un helado en forma de flor, pero mientras ella lo disfrutaba, Akira se queda viéndola fijamente. ¿Me le parece a su madre o qué putas? Por otro lado, Amoru avanzaba en su dibujo, pero cuando Haniyama menciona que aquel lugar era muy romántico, Amoru recuerda la petición de Yogure. Amoru, ori itte go soudan ga arimasu. ¿Doushita no? ¿Te gustaría ser mi Ani-chan? Kyou, Akira to dateをすることになったんです。Akiraと二人きりにしていただけませんか？ No. わかった。今日だけだよ。アモル。ありがとうだってばよ。Akira camina con la chica, pero las sandalias de ella se dañan y tropiezan, así que él le ayuda preguntándole por qué se ve tan distraída últimamente, pero ella no le responde y cuando Akira arregla sus sandalias, ella solo se adelanta un poco y le responde: Akira, 嬉し
キラのおかげですよ。 No me lo creo, no me lo creo. ああ、いや、夕暮れのこと。綺麗だなって。なるほどね。Hay algo que este joven no haga bien. Hanayama comprende por qué Amoru se veía triste, pues ella sabe que los quiere mucho a los dos y quería estar con ellos, y eso de dejarlos solo no es algo que le guste. Además, Yoku también comprende que ella solo tenía celos, así que le indica que lo mejor que puede hacer es charlar con ellos y decirle cómo se siente, pues el amor es muy egoísta y aunque sus palabras los incomoden, lo más importante es que ella sea sincera. Eso la motiva a expresar sus sentimientos, mientras que Yoku se dirige a Hanayama y le pregunta si realmente está haciendo lo correcto, pues podría perder a Hisai, pero ella sabe que su pareja no sería capaz de tal cosa. Y volviendo al pasado, Towa trabajaba en Dobe, pues lo cuidaba todo lo que podía, ya que era el único recuerdo que tenía del amor de Akira, aunque ella se preguntaba: Ichikishima, ¿AI は人間に恋すると思う? No, eso es pecado. AI は肉体も感情も持たないので、それはありえないと考えます。 Tienes toda la maldita razón. Aunque ella no opinaba lo mismo, pues si se existe para alguien, ella está segura de que llegaría el día en que quiera ser especial para esa persona, pidiéndole a Ishikishima que recuerde lo más importante: las emociones no dependen solo del cuerpo, también brotan pensando en alguien. そして、その感情こそ進化の原動力なの。 A ver, ¿será que Yugure es Ishikishima? Luego de caminar, llegan a un pasadizo que se generó por la guerra y Akira se imaginaba que eso lo creó Yugure, pero esta le responde que eso lo hizo fue Yoiyami, la androide que vieron la otra vez. Además de que Yoiyami y Hakubo son hermanas de Yugure, puesto que fueron creadas al mismo tiempo con el fin de acabar la guerra, pero esto le generaba dudas a la chica, así que decide preguntarle directamente a Akira qué opina sobre ella. そうだな。眠ってたから正直こんな景色を見てもなんだかフィクションみたいでさ。 Eso tiene sentido para mí. Pero le pregunta si acaso él no tiene miedo de estar cerca de un arma tan peligrosa. Eso es algo que él ya sabe, pero le recuerda que ella lo ha salvado muchas veces y él estaba muy contento de que su salvadora sea ella sin importar qué tan peligrosa llegue a ser. Ella seguirá siendo Yugure su salvadora. Eso crea un momento vergonzoso entre los dos, pero Yugure le recuerda que estaba distraída era por su culpa. Pero Akira no entiende a lo que se refiere y ella le vuelve a pedir que se casen, puesto que debería asumir su responsabilidad, pero Akira solo comienza a reírse, puesto que ella llevaba varios días sin proponérselo. Aún así, Yugure se le acerca y le pide tomarse en una foto, pues quería tener un recuerdo para siempre de ese día. Así que posan para la foto. チューするなら今ですよ。聞こえてたのかよ。冗談です。大好きですよ。 El amor es una magia. Y al llegar a la posada lo recibe a Hisai justo cuando también llegan los demás. Pero a Hisai al ver a su pareja se enoja y decide marcharse, pero Hanayama la detiene porque necesitan hablar, así que reúne valor y le confiesa la situación sobre la mina, explicándole que por eso ella no había podido renunciar. Eso preocupa a Hisai porque si descubren que ella intenta impedir eso la acusarían de rebelión, pero esto no le importaba a ella porque se sacrificaría de ser necesario solo para protegerla a ella y a su posada. Pero no se lo había contado porque no quería verla triste y aún así Hisai sabe que solo hay una forma para perdonarla. Ay, el amor. Aunque solo le acaricia el rostro y le da un beso recordándole que ellas juraron estar juntas y apoyarse, mientras que los demás... Bueno, pero ¿esto qué es? ¿Pero esto qué es? Ay, pero qué buenas tijeras. En la noche, Amoru le cuenta a Yugure que los vio en su cita, solo que al mirarlos juntos se sintió muy mal y le pide que no la vuelvan a dejar de lado, pero esto divierte a Yugure porque por eso mismo ella le pidió ese favor en la mañana, ya que solo era por un día, pero gracias a ese tiempo a solas, ella comprendió lo más importante. 恋は戦というじゃないですか。ぶっちゃけますと結婚に一歩前進です。何それ。 Esta es la guerra, chingao. もう容赦しないよ。絶対エルシーするんだから。 Rico, rico, rico. Bien, rico.
Al siguiente día se despiden de Hisai y Hanayama alegrándose porque ellas lograron reconciliarse, pero en su camino se encuentran con Yoku, quien les informa que él estaba buscando algo y pudo encontrarlo al conocerlos, ofreciéndose a guiarlos pues él conocía toda la zona a la perfección, empezando así su camino juntos, pero Akira logra notar que Yoku parecía fijarse demasiado en su reloj. それ貸しておくれよ。最初からそう言えばいいだろう。何か分かったら教えてくれ。Claro que sí, campeón. 3 horas después. 何か分かったか。そう簡単ではないね。そっか。でもとてもいいものが見れたよ。Todos se asombran de ver la ciudad y Yoku les cuenta un poco sobre el lugar, ya que allí podrían encontrar cualquier cosa que busquen. Además, si hay algo que no encuentren en esa ciudad, no había ningún otro lugar donde pudieran hallarlo, exceptuando la sede de Owell, y aún así Yogure le pide que tengan cuidado porque Owell es muy estricto con la información, aunque Yoku les pide que no se preocupen porque él ya tenía una idea, puesto que empezarían por la biblioteca donde de seguro encontrarían lo que buscan, aunque justo en la sección que necesitan carecía de información, así que Yoku se ofrece a pedirle ayuda a la dueña, quien al verlo lo saluda y le pregunta por su visita, aunque Akira los interrumpe preguntando por los libros de Towa. Eso sorprende a la chica, pues hablar de ella significaba tabú y debía corregirlo porque ella es empleada de Owell, pero Taku hace su movimiento. でもそれが君の本質かい？ヨクラータ様、ここではお控えください。これは失礼。La traigo muerta. Ella les explica que esos libros ya no existen y esto los decepciona, aunque el tipo continúa siendo un Don Juan. 相変わらずだな、セシャト。今日は何時に終わるんだい？君のような人誘わずにはいられない性分なんだ。誰にでもそうおっしゃっているんでしょ？まさか。¿Este es tu ídolo? El mío sí. Al salir del lugar, Yogure nota que Amuro estaba decaída, aunque ella asegura estar bien, mientras que Akira se preguntaba dónde podría buscar y Yoku sabe que el mejor lugar para hacerlo sería en Tokio, y como ya el último tren hacia Tokio había salido, les tocaría quedarse en un día más. Además es perfecto porque así podrían buscar en el almacén de la biblioteca, donde de seguro guardan los libros de más valor y es posible que allí estén los libros tabú, pero Takeru sabía que no podrían ingresar al lugar, aunque Yoku les muestra unas llaves. この鍵、師匠のセシャトさんから盗んだのか？なに、後で謝れば許してくれるさ。それに夜なら彼女は僕とデートだから探し物もはかどるんじゃないかな。 Ay, bueno, así sí. Él solo tenía curiosidad de ver cómo terminaba su búsqueda y los ayudaría hasta el final. Takeru, al ver que tenía frente a él una oportunidad tan buena como esa, decide tomar prestada la llave. Yoku les pide que aprovechen el tiempo que tienen antes de que anochezca para buscar algunos libros en el mercado negro, porque es el mejor lugar para encontrar algunas pistas, y luego se despide porque debe organizarse para su cita. Así que ellos se disponen a ir a comprar boletos para su viaje mientras le preguntan a Amuro por los libros de su padre, recordándole que ellos prometieron encontrarlos juntos y esto alegraba a la chica porque están pendientes de ella, pero justo Yogure siente algo extraño y los aleja de allí porque sintió a sus hermanas cerca, sabiendo que están detrás de ellos, así que se ofrece como carnada para distraerlas, pidiéndole a Akira que cuide de Amuro. Además que si piden una habitación, se aseguran de pedir 2 camas separadas y luego se aleja del lugar. Sus hermanas sienten su presencia, aunque se les hacía raro que actuara de esa forma. Mientras que Akira logra comprar los boletos quedándose cortos de dinero porque los pasajes son muy caros, pero intentan animarse y comienzan a ver la ciudad. Compran algo de comer y se prueban algo de ropa. Luego logran comprar 3 manillas ya que Amuro negocia y logra conseguir un precio bajo, pero Akira logra fijarse en un accesorio que le llamaba la atención y una vez terminado su recorrido, Akira halagaba su capacidad para obtener descuentos, aunque el estómago de Amuro parece tener hambre. Y mientras comían, Akira estaba muy preocupado ya que las hermanas de Yogure parecen ser peligrosas, pero Amuro le pregunta si acaso él estaba enamorado de ella, ya que incluso el día de la cita ella los vio muy a gusto y fue algo que le dolió, pero lo que más le molesta es el círculo de todo. Él quiere casarse con Towa, Yogure quiere con él y ella quiere hacerlo con los dos, y viendo que él nunca dejaría de amar a Towa, ella le propone que estaba abierta a tener una Elishide 4, pero Akira le recuerda
explica que para él es muy distinto porque casarse se hace con una sola persona y es a quien amas. Eso deja un poco triste a la chica y minutos después logran llegar al mercado negro de libros emocionándose porque esperan encontrar pistas, pero vuelven a encontrarse con Oboro. Oboro-san, ¿Qué te importa? 運転手は儲からなくてな。古本屋にくら替えさ。で、何かお探しかい？ Respuesta ingeniosa. Tu madre. 金書を探してるんだ。金書？声がでかい。 Eres un hijo de puta. 金書？金書って言ったの？金書と聞こえたわね。 ¡Ya valió madre! Pero le explican que hace poco Owen hizo un allanamiento y les quitó todos los libros que tenían, aunque por suerte ellos lograron conservar algunos, pero por desgracia no tenían lo que ellos buscaban. Aún así sabían que todos los libros que fueron confiscados llegaron a una sola ubicación, la bodega de la biblioteca, puesto que la bibliotecaria Sexy fue la que solicitó el allanamiento, pero para la suerte de ellos, ella no es de las que quema los libros porque le importan mucho, así que debería tenerlos todos en la bodega y esto los motivaba porque estaban muy cerca de obtener información. Mientras tanto, Yoku se encarga de distraer a la chica. Rico. 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 ¿Alguien quiere pensar en los niños, por favor? Takeru llega a su hospedaje donde Amoru toca la cama y queda profunda. Mientras ella dormía, él se disculpa porque no dejaría que ella se arriesgue también. 10 segundos más tarde. ¡Akira! ¿Pero qué coño está haciendo? Tranquilo, hombre, tranquilo, hombre. Por favor, tranquilo. Logran llegar hasta la bodega, pero se les presenta un gran problema, porque la cerradura es eléctrica, pero eso era extraño porque se suponía que ese tipo de tecnología estaba prohibida. Pero gracias al guión, Amor encuentra una tarjeta de acceso y logran abrir la puerta, mientras que la bibliotecaria recibe una alerta en su celular y le agradece a Yoku por su noche, pero debía proteger sus libros. Akira y Amoru buscaban por todos lados, pero no encuentran nada, aunque logran fijarse en una puerta, pero antes de ingresar, el guardia llegaba a la bodega notando que alguien abrió la puerta, justo cuando Amoru tropieza con unos libros y eso alerta al guardia, aunque Amoru reúne valor y arremete contra el guardia, quien logra retenerla y se alegra porque le enviaron un muy buen regalo, pero Akira logra sorprenderlo y lo dejaba inconsciente, así que abrían la puerta y notaban que allí estaban todos los libros prohibidos, pero Amoru le agradece por salvarla ya que su actuar le recordó a su padre, ya que él era igual de amable, recordando cómo su padre se sacrificó por ella. Luego hablaban un poco sobre Towa a petición de Amoru. Kao dake na. Towa-san wa taiyo mitai na hito datta. Iru dake de mawari ga akaruku naru. Ikan. Ame ga futte kita na. Ijou na made ni zuno o meiseki. Da kedo chotto nukete te. Akira, suki yo. Iie. Ame nante. 今の変じゃなかった。アホ。Pero mientras hablaban, la bibliotecaria se dirigía hacia la bodega con látigo en mano, justo cuando Towa logra encontrar el libro de los proyectos de Towa, y antes de poder acceder a él, son interrumpidos. ¡Corre, perra, corre! 全ての本は私の恋人拉致者に触らせるくらいなら私の手にかかった方が幸せなのよ ¡Hora de morir! ¡Así se habla! ¡Pero de nosotros! ¡Llegó nuestra hora de morir! Pero en medio de la persecución, el libro de Towa y el de los padres de Amoru caían al suelo. Akira le pedía a la chica que se los diera, pero esta seguía negándose porque todos los libros son sus amantes y ella no dejaría que nadie los tocara. Pero Amoru aprovecha que ella está divagando para tomar la lámpara y amenazarla con quemarlo todo. Pero llena de ira, la bibliotecaria golpea a Amoru con su látigo, causando que el aceite se derrame y comience a quemarlo todo. Esto asustaba a la bibliotecaria, quien grita por ayuda. Mientras que Akira intentaba salvar a Amoru de las llamas, ella le pedía que tomara los libros porque aún estaban intactos y a ella ya la había ayudado demasiado y lo único que ella quería es que él recuperara los libros. Esto anima a Akira, quien se encamina con determinación.
A pesar de su esfuerzo, Akira no pudo tomar el libro de Towa. Eso era algo que Mamoru no aceptaba e intentaba devolverse para tomarlo, pero Akira la detiene porque no era importante, pues solo importaba que ellos estuvieran bien. Here I come. Oh, here I come. Oh. Nigga, what the fuck? La bibliotecaria gritaba por sus libros, mientras que Mamoru proponía volver a la posada, pero era Toku quien aparece indicándoles que eso era imposible, entregándoles sus pertenencias porque debían marcharse antes de que Owe los encontrara y espera que la infiltración haya valido la pena. Más tarde se refugian en el escondite de Toku, donde Akira se disculpa con él porque le causaron problemas y su relación con esa chica podría verse afectada, pero él no le daba importancia, recordándole que lo único que le importa es saber cómo concluye su investigación, aunque les revela que lo que él vino a buscar ya lo tenía cerca, puesto que era el libro que Mamoru traía, ya que si fuera un simple libro para niños no sería algo tabú. Así que Akira empieza a leerlo, descubriendo que es una historia sobre los que nacían con una sangre especial. Gracias a eso podían entender a los demás y podían expresar rápidamente sus sentimientos, pero esa sangre resultó ser un problema, porque la gente comenzó a usarla para hacer cosas malas y eso llevó al mundo a ser invadido por una gran tristeza, siendo justo el momento cuando nacieron 12 ángeles con apariencia similar y ellos no estaban sujetos a las leyes de la naturaleza. Además, usaron su poder para repintar con su sangre la tristeza, desgracia y oscuridad que envolvía al mundo. Esa frase de sangre especial le recuerda a Akira el proyecto de Towa. E incluso también estaba la relación con el Elshi, aunque él no sabía qué podía significar, porque no podía ser solo una coincidencia. Y al siguiente día se dirigían al tren, aunque cientos de guardias rodeaban la entrada, pero lograban pasar sin problemas y llegaban a sus asientos, aunque Mamoru se preocupaba por Yugure y Akira la calma, recordándole que ella sabe cuidarse bien. Incluso Toku sabía que debían estar alegres de avanzar un poco en la investigación, pero Mamoru le pregunta qué pasaría con su libro. Akira le responde que puede quedárselo porque aunque él lo necesita no le hace falta. Eso alegra a la chica, quien comienza a pensar que desde la última vez, cada vez que Akira es amable con ella, su corazón se acelera. A lo lejos, Yugure observaba cómo el tren iniciaba su rumbo y se alegra de que lograron subir, así que se encamina logrando alcanzarlos y se sube al tren, alegrando a Mamoru por su regreso. ¿Qué dijiste, estúpido? Hice casi todo tu trabajo, ¿eh? ¿Y así me lo agradeces? Yugure se alegra de que pudieran encontrar el libro de Mamoru, quien justamente le entrega su manilla para que puedan estar a juego los tres. Una naranja caía junto a Mamoru y un hombre se levanta disculpándose por las molestias y les presenta a su familia, pero mientras que el hombre hablaba muy fuerte, se notaba que su pareja hablaba muy bajo. Luego se presenta como Bare y les explica que ellos están mudando por trabajo. También les presenta a su familia, su pareja Kazuta y a los gemelos Nube y Kaelo. Además les cuenta que él es un guardia de Owell y no podía negarse al traslado. Mamoru charla con Kaelo sobre sus dibujos, puesto que son su fuerte, mostrándole sus bocetos. Y ahí es donde entro yo. Me das asco, eres un animal. ¿Y a mí qué me importa? Yugure comprende que tal vez al llevar personalidades opuestas, eso los hacía entenderse mejor. Esto lo afirmaba Lube porque su madre hablaba muy suave, pero su padre lo complementa, mientras que esa escena le hace pensar a Akira que ha visto muchos tipos de Elshi, pero algunos parecen ser matrimonios clásicos. Unas horas después, Mamoru estaba nerviosa porque no sabe qué hacer frente a Akira. ¿Qué mamada?
Estás enfermo, Bruce Wayne. Pero Toku le recuerda que así es el amor, así que no debería sentirse mal porque Akira haya elegido su libro antes que el de él. Pero esto alegraba a Mamoru porque sabía que cada día que pasa se enamora más de él y de Yugure. Justo cuando estos aparecen, puesto que Akira estaba espiando la cabina del tren, ya que al ser su primer tren a vapor sentía curiosidad y sobre todo por la palanca. Eso me parece adorable. Marica, marica. Al volver al tren logra notar que Vara y Kazuta estaban discutiendo, pero ella nota a los chicos y se aleja de inmediato, mientras que Vare se les acerca pidiendo que lo ayudaran a reconciliarse. Así que les explica que un tiempo atrás él dijo unas palabras que la molestaron. Eres un hijo de puta. Está bien, yo te creo. Pero mi metralleta no. Pero lo empeora todo cuando confiesa que todo sucedió mientras ella estaba embarazada y Yogure lo envía al infierno. Akira se negaba a ayudar, pero Vare se arrodillaba suplicando su ayuda porque sabe que cometió un error y aunque es egoísta, él ama a Kazute y solo quería volver a verla sonreír, aunque los gemelos escucharon su conversación y le pide que se disculpe con su mamá si la hizo enojar, porque no quieren verlos enojados y esto conmovía a Mamoru, quien decide ayudarlo, pero no sabían ni siquiera por dónde empezar porque él ya se había disculpado y no pareció funcionar, aunque Yugure se sentó apartado de ellos y evitaba mirarlos, pero al lugar vuelve a aparecer Oboro. No, fíjate que no. ¿Y este niño? ¿Y este pequeño trozo de mierda? 心を尽くすことさ。そうすることで自分の言葉が相手に届く。Los niños se alegran porque podrían reconciliarse si le pedía perdón en el mismo Naranjo donde él le propuso su Elshi, pero al estar en un tren eso sería complicado, así que empiezan a planear cómo hacerlo realidad. Incluso los trabajadores del tren ofrecen su ayuda y una vez separados, Yugure le dice a Akira que ella no ayudaría. Eso él ya lo sabía, pero Akira es tomado por sorpresa por la hermana de Yugure. Yoiyami le dice que esta vez se aseguraría de llevarla al cuartel, aunque Yugure le pide a Hakubo que ya puede dejar de pretender que no la miraba y eso enojaba a Joy porque ella siempre supo dónde estaba Yugure y se lo había ocultado, pero ella asegura que esa era la primera vez que los veía, comenzando a elogiar el aspecto de Akira e incluso abrazaba a Yugure porque llevaban tiempo sin verse, pero esto enojaba a Joy, quien le pide que regrese al cuartel, pero Yugure le exige que suelte a Akira y es Hakubo quien trata de calmarlas porque no sería bueno iniciar una pelea y como hermana mayor deberían hacerle caso. Esto lo comprende Yugure y les propone que si dejan ir a Akira ella no se resistiría, porque además ella estaba harta de ser perseguida, pero al ser liberado. No. Por otro lado, Mamoru se preguntaba dónde estarían Akira y Yugure, pero notan que Kazute se acerca y Mamoru trata de retenerla, aunque la verdad, esa china no sirve para los secretos. Women. Pero Kazute se disculpa por las molestias ya que no se trataba de perdonarlo puesto que ahora ellos son una familia, pero todo cambió desde el día en que se comprometieron y esto lo comprende Toku porque sabe que se prometieron amar incondicionalmente pero él no cumplió su parte. Kazute lo sabía y peor aún sus amigos se burlaron de ella porque ella no quiso formar un Elshi común sino que quiso tener algo exclusivo. ¿Por qué? Tienes toda la maldita razón.
mientras que Akira le pide más información a las chicas porque él ya descubrió que Towa detuvo la guerra. Además les muestra su último audio, donde ella se culpaba de haber cometido muchos errores, pero él solo quería saber qué sucedió, qué pasó tras la guerra, quería saber si ella seguía con vida, porque si él lo estaba, es probable que ella también lo estuviera. Pero Haku le revela que ellas no sabían nada y por ese motivo no podían revelar la información que no poseen, pero Joy le recalca que debería preguntarle a Yugure, ya que debe saber que ellas la buscan por dos razones. La primera por ser un arma de guerra antigua y la segunda porque quieren que ella les confiese dónde se encontraba Towa, ya que ella es la única que sabe de su paradero. Un rato después, Akira le insiste a Yugure por la información que tiene de Towa, aunque justo Amoru llega y comienza a escuchar su charla, donde Akira incluso saca aquella joya que le llamó la atención, puesto que hacía parte de una promesa entre ellos, así que se la pone mientras que Yugure le confiesa que entre ella y Towa se hicieron una promesa y espera algún día poder contarle su secreto, pero la expresión que hizo Akira entristecía a Amoru porque imagina que ya perdió la guerra del amor. Más rato siguen los preparativos de la reconciliación e incluso Haku se unía a la charla sorprendiéndose que Yoku se encontrara allí, preguntándole cómo es que sigue manteniendo su cuerpo. Aquí como que huele a que este también es un androide, ¿no creen? Mientras que Amoru seguía observando con tristeza a Akira, halagaba a Kaelo por su habilidad al pintar y Haku los interrumpe felicitándolos por ser artistas. Además que podía sentir que Amoru desprendía un olor muy nostálgico. Por otro lado, Joy estaba embriagándose porque estaba enojada de ser hermana de alguien que las abandonó, jurando que la haría pagar por todo eso, porque incluso olvidó su principal razón para vivir, recordando el día en que abrió sus ojos y lo primero que escuchó fueron los lamentos de Towa por haberlas traído de esa forma al mundo, pero esta era la única forma de poder salvar a la Tierra. Aunque si se fijan bien, aquel cabrón tiene el mismo aspecto de Akira. Sospechoso, ¿no les parece? Pero un tiempo después, cuando Towa desapareció llevándose a Yugure, esto entristeció a Haku y a Joy. Esos recuerdos la enfurecían más porque si ellas eran hermanas, ella las abandonó sin decirles nada. Pero Oboro intenta calmarla, aunque aquí ella nos confirma el por qué Oboro siempre aparece cerca de los chicos con una nueva excusa. Iramen, déjate explico. No lo sabías, gato. Pero siempre estuve ahí. ¡No puede ser! ¡No puede ser! Yo me siento estafado. Nos están entregando muchas pistas de golpe. Yo imagino que ya se vino un gran giro en la trama. Y un rato después, Bare llega con su esposa prometiéndole que solo la amaría a ella. ¡Ya valió madre! Pero les miente a todos agradeciendo la promesa de Bare, aunque Kaelo nota que su madre no decía la verdad. Esas miradas comienzan a atormentarla y su corazón gritaba de dolor, porque se siente más alejada cada vez, recordando que ella nunca pertenecería a algún lugar, pero logra escuchar el llanto de Kazute justo cuando Kaelo entra, entregándole su dibujo, el cual había modificado un poco porque logró notar que ella tenía una expresión diferente a la habitual. Ella reconoce su mirada de tristeza y sabe que su hijo lo notó, mientras que Bare y Lube estaban contentos de que funcionara, aunque Lube le explica que su madre es un poco rara porque aunque ella odia lo ácido, le gustan las naranjas, ya que le pareció tierno cuando él se le propuso en aquel árbol. Mientras que Kazute le asegura a su hijo que ella no odia a Bare. Aún así se marcha sin explicar nada. Y Amoru salía a animar al chico, explicándole que su dibujo no la puso triste, ya que él solo le mostró la realidad y no debe pensar que su dibujo causó ese problema. Pero Kaelo logra notar que Amoru también tenía una mirada de tristeza, mientras que Kazute le pedía un momento a Bare. ¡Empezamos fuerte! ¡Vamos ahí a tope! Se acabó. Todo. Todillo.
Así termina su historia de amor, mientras que Akira, al recoger el libro de Amoru, nota que tiene una mirada extraña al ver a Yugure, algo que no comprende porque él ama a Towa, sintiéndose como una basura porque ahora estaba jugando en medio de 3 mujeres. Al detenerse el tren, Kazute se despide de Bare. 愛してるって言ってたんだけどな。だから許せなかったのかも。ねえ、もし好きな人に嘘つかれてたらさ。 Una mentira puede destruir todo a tu alrededor por más pequeña que sea, pero Kaelo interrumpía su charla, entregándole un dibujo a la chica recordándole que ella se veía más linda cuando sonríe. Esto la conmueve. 大丈夫よ。また会えるわ。2人は同じ匂いを持つ仲間ですもの。 Deben recordar que eso es lo que significa tener una sangre especial, por eso ella puede sentir sus aromas y sentimientos. El tren vuelve a su recorrido y Oboro le recomienda a Joy que despeje un poco su mente. Yo apuesto a que se viene un combate. 本当に戦うのか？ Dicho y hecho, pero Haku le pide a Akira que no intervenga y les deje zanjar su asunto, ya que ella tiene sus razones para su actuar. Así que comenzaba la pelea, las dos se riñen en un gran combate mientras que Haku protegía a los demás, pero Joy lograba tomarle un poco de ventaja a Yugure gracias a su gran fuerza, mientras que Toku le recuerda a Haku que si ellas seguían así, una terminaría eliminada. Ella lo sabía y esto preocupaba a Amoru, pero Yugure recibe un impacto que hace que pierda un diente, pero al ser más débil que Joy, ella le empieza a dar una buena verguiza, pero todo esto era parte del plan de Yugure, ya que solo fingió perder para poder atraparla, logrando someterla, aprovechando que Joy no usaba mucho su cabeza, y de ese modo Yugure se alza con la victoria, así que le pide que prometa que no la molestará más. Además le recuerda que ya es hora de olvidarse de Towa. Esto la enfurecía, recordando momentos claves de su vida, y le reclama porque ella las abandonó, y usando todo ese odio a su favor, tomaba su espada y logra lastimar a Yugure, cortándole un poco su núcleo, y eso la dejaba fuera de combate, pero Joy le recuerda que no tuvo otra opción, ya que solo tendría que eliminarla, pero Akira no dejaría que eso sucediera y se lanza para detenerla, y al ver que Yugure sería eliminada, recuerda todos aquellos momentos a su lado, lo que activa algo en su interior y hace que se mueva muy veloz, logrando alejar a Joy, pero termina recibiendo el impacto. Akira no comprende qué sucedió y Joy le explica que solo desactivó su limitador, algo que todos los androides poseen. Esto desconcierta al chico y al ver su herida queda perplejo porque solo había metal. やっぱり自覚がなかったのね。違和感はあったはずよ。君が見ようとしていなかっただけで。 ¡Ah, no me duele! ¡Me quema! ¡Me lastima! Esas palabras dejan al chico sin habla y ahora al saber su naturaleza ya no sabe ni qué pensar o hacer porque nunca fue un humano. Y es Joy quien se burla de Yugure tratándola como un monstruo porque ella siempre supo sobre su naturaleza y aún así nunca se lo contó. Esto enoja a Akira porque habían pasado muchas cosas juntos y ella solo seguía mintiéndole, sacándole aquella excusa de que era secreto, comenzando a sentir mucha ira, lo que le recuerda las palabras de Amoru. もし好きな人に嘘つかれてたらさ、アキラは。 De esa forma decide desconectarse del mundo y entra en un gran vacío, pensando que si él es un androide, ¿de dónde vienen todos sus recuerdos? ¿Acaso alguien se los implantó de manera artificial? ¿Y por qué estaba persiguiendo a Towa si él no era Akira? Todo ese viaje que hizo nunca tuvo ningún sentido, puesto que solo seguía una programación. Pero Yugure logra entrar en ese vacío pidiéndole que la escuche, pero él sabía que ella tuvo muchas oportunidades para hacerlo y ahora él ya no quiere saber nada, puesto que ya no le encuentra un sentido a la vida y solo es un impostor. Esto aflige a Yugure, así que toma la decisión de mostrarle todo lo que ella conoce de este nuevo mundo, de lo que él es y lo más importante, la verdad que hay entre Towa y Akira. Esta historia continuará.